y eso se vuelve tedioso, lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo. Y esto es lo que hacemos nosotros en la etapa de testing, tratar de encontrar errores, la mayor parte de los errores que podamos, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a ver es una teoría que la vamos a ver con alguna cosa más interactiva. Eh, Ahora lo que se me cargue esta página, les voy a pasar un código y nos vamos a conectar a la página directamente. Em, pero bueno, la idea sería la siguiente, que nosotros durante las etapas del ciclo de vida, vamos a ver acá ciclo de vida, a ver cómo ciclo de vida, etapas, ahí está. Eh, y vamos a ver que nosotros hemos visto que todo arranca desde un principio, que el ciclo de vida nos permite desde un principio comenzar. Acá no tengo, voy a buscar el lineal acá. Porque el lineal, como les dijimos, etapas lineales. Es nuestro ciclo de vida el que nosotros vamos a utilizar como una plantilla, como algo informativo, ¿no? De cómo se maneja todo. Bueno, la cuestión es, y no logro encontrar el ciclo de vida. Acá tenemos un cascada que es muy parecido. A ver acá, ahí está. Quiero que nos ubiquemos en el mapa de lo que nos falta y de lo que hemos visto. Eh, entonces, nosotros, no puedo ver la imagen. A ver, abrir la imagen. Le puse acá. Ahí está. Solo la imagen me interesa, no me interesa. Ok, no sé cómo cortar. Sí, es inestable. Voy a tener que bajar un poco la cámara. Ahí está. Eh, y bueno, la imagen no es la mejor que digamos que haya encontrado. Bueno, la vamos a ver acá en una pizarra, ¿no? Pero nosotros lo que tenemos es... me pide que cargue una pizarra especializada. Qué raro que está todo. Bueno, voy a abrir la diapositiva número uno, así podemos, así podemos verlo desde nuestras propias diapositivas, ¿no? Em, Acá estamos. Bueno, mejor así, porque si no de acá que busque la imagen en internet estamos muertos. Bueno, cuando nosotros vimos el ciclo de vida lineal, que por acá lo encontraré, ¿dónde está la del ciclo de vida? Esta la que estoy buscando. Tenemos que todo ciclo de vida arranca desde una etapa de donde nosotros planteamos cómo lo vamos a llevar a cabo, donde nosotros hacemos un relevamiento de todos los requerimientos y los plasmamos en forma de casos de uso. Luego de todo eso, lo que hicimos fue analizar estos casos de uso en una etapa de análisis, en donde lo que tratábamos era de refinar cómo estaban hechos estos casos de uso, cómo es que funcionarían. Porque el modelo estaba hecho para que sea sencillo, simple y que pudiera delimitar el entorno exterior, que serían los actores, y el interior, que serían las funcionalidades del sistema, o sea, nuestro caso de uso, nuestros casos de uso. Hasta ahí me siguen, ¿verdad? Sí, Ahora, en esta etapa de análisis, el objetivo era encontrar las clases y los objetos que debían ser construidos, bosquejarlo, algo genérico, y que nos ayudaba para empezar a plantear nuestra solución final. Porque nosotros dijimos, bueno, nosotros partimos desde el qué y vamos, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo voy a resolver? Y llegamos a un cómo. El análisis resultó ser una etapa intermedia en donde quizás en forma gráfica yo podía tomar estos caminos básicos y hacer una cosa gráfica. ¿Y qué era eso? Los diagramas de secuencia que estuvimos viendo, en donde ahora ese camino básico lo llevaban a cabo un montón de objetos, instancias de clases que yo podría identificar. Estas clases eran la base para lo que sería la estructura del sistema, la parte estática. Un diagrama de clases que fue evolucionando desde que las concebimos, pero que ahora estas clases ganaban métodos, ganaban relaciones
y estaban descriptas en un lenguaje de programación como que yo ya elija, ¿no? Si quiero hacerlo con C Sharp, si lo quiero hacer web, lo que sea, yo ya voy a tener mi cómo lo voy a hacer. Por tanto, en esta etapa de diseño ganábamos mucho más de detalles que había estado ignorando durante las anteriores etapas. Había postergado todos estos temas del lenguaje, de la base de datos, de la arquitectura donde iba a correr y demás, porque primero quería centrarme en los requerimientos funcionales. ¿Qué son los requerimientos funcionales? Es qué es lo que hace mi sistema, ¿sí? Qué es lo que hace mi sistema? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué tiene que cumplir? Y por otro lado tenemos los no funcionales, que son requerimientos que vienen de donde yo lo implemente, del lenguaje, de las máquinas. Son requerimientos que no tienen que ver con las funciones de mi sistema, sino con dónde corre, qué necesita para funcionar, la memoria, etcétera, ¿no? Así que decimos que este diseño, al igual que el análisis, era como una segunda parte del análisis, una parte que tiene 5 veces más de detalle, en donde quizás nosotros acá tenemos parte estática, que es un diagrama de clases completo, y parte dinámica, que eran estos diagramas de secuencia donde había mensajitos y veíamos cómo estos objetos llevaban a cabo un caso de uso. Porque, como decíamos desde un principio, el proceso unificado es dirigido por casos de uso, es decir, que los casos de uso van a estar dirigiendo todo el proceso. Se analizan casos de uso, se diseñan casos de uso, internamente estos casos de uso tienen un montón de objetos que participan. Y después, obviamente, se programan casos de uso, es decir, que voy a tener el código que es todo lo que van a hacer estas clases que como saben, las estamos programando en código, ¿no? Y este código probablemente sea Java, pero para el ejemplo de esta materia, porque no necesariamente tenés que atarte a ese lenguaje. Y lo elegimos porque es algo que ustedes ya vienen viendo hace rato, entonces no nos tenemos que detener, o el objetivo de esta materia no es detenerse en cómo programar. Para esto yo les di el trabajo práctico 4 en donde sí hacíamos una programación, pero más que todo lo que me interesaba ahí era que reflejaran las relaciones entre estas clases, entre estas entidades. Pero después de eso, programar es algo que va a depender de en qué yo decida mi solución. El diseño es un plano de implementación, es decir, tal cual yo lo diseñé, debería programarse. Y si hubiera cambios en la programación, tendría que actualizar el diseño para que ahora este plano refleje lo que lo que se ha construido. En esta etapa nos dedicamos a construir el sistema programándolo como lo haríamos en el Code and Fix. Es decir, en el Code and Fix yo no hacía nada de esto, ni siquiera pensaba nada. Me iba directo al código. Imaginen lo que podía salir de todo eso. Sobre todo porque un sistema que tiene varias clases se vuelve mucho más complicado de hacer, de no tener que volver a corregir o rehacer cosas que después no sirven. Y entonces es en un code and fix muy difícil llegar a la solución, pero gracias a que nosotros podemos analizar y diseñar una solución en estas dos etapas, hemos conseguido reducir al máximo los errores de la programación. Así que cuando yo llego acá, no importa lo que haga, va a estar bien, porque ya está todo calculado. Y esa es la gracia del modelado, que alguien pueda ver desde arriba un todo y decir, gente, hacemos esto y después cada uno puede llevarse una partecita y lo va a hacer que quede tranquilo, que va a cuadrar, que va a quedar bien. Podemos trabajar en paralelo gracias a que todo esto está bien pensado y podemos hacer mejores sistemas que se integren a la perfección. La integración es una de las pruebas más importantes que se hace porque partes del sistema las ha programado personas diferentes, ¿no? Entonces es necesario que ahora ver si lo que hizo Juan o el equipo de Juan se contrasta con lo que hizo el equipo de Joao o el equipo de Serge, que podrían ser personas de distintos países que no conoceremos jamás y que no nos interesa conocer. Nosotros nos limitamos a resolver un conjunto de clases, un módulo en particular, y siguiendo el estereotipo o el modelo, ese código va a quedar bien, ¿sí? Lo único que quedaría ver
puede haber pequeños fallos donde en la importación de los módulos, en los métodos. Así que se van a hacer un montón de pruebas que no comienzan al final. Estas pruebas comienzan desde que yo programé una clase, dos clases, y cuando tenga todas voy a poder hacer más pruebas. Pero con las primeras clases ya se puede ir probando. Así que el objetivo de esta etapa de pruebas es hacer, eso no, es hacer casos de prueba. ¿Sí? Y este es el estereotipo. Dijimos que todo está dirigido por los casos de uso. Desde que los planteamos, analizamos y diseñamos casos de uso, también estamos programando las clases por caso de uso. Es decir, yo puedo agarrar un caso de uso entero y decir las tres clases que están funcionando son estas tres que están acá. ¿Eh? Y también puedo hacer un test por caso de uso. El testing se realiza generalmente como un test case, que es un caso de pruebas. Adentro puede tener muchos métodos, va a haber una clase adentro, ¿sí? Porque este test case va a tener como una o varias clases, ¿por qué no? A ver, vamos a decir una, dos clases, que están haciendo testing de un caso de uso en particular. Supónganse que en este caso de uso yo tengo una clase y otra más, ¿sí? Por ejemplo, que sea apuestas a un caballo. Yo quiero hacer una apuesta y entonces yo voy a tener una carrera en la que corren muchos caballos. Y lo que yo quiero hacer es una apuesta a un caballo. Entonces ahí tendríamos por ahí tres clases. Entonces, estas tres clases van a tener métodos que yo quiero ver si funcionan bien. Si se puede registrar la apuesta, si se puede buscar el caballo, si se puede hacer una apuesta a una carrera que no ha comenzado o no. Entonces yo voy a tener seguramente copias de esas clases, pero que son clases de test y que pertenecen a un caso de testing. Y estas clases de test lo que van a hacer van a estar comprobando si lo que dicen estos métodos es real, es verdadero. ¿Está? Así que una vez que nosotros llegamos al diseño, lo que vamos a hacer es, al testeo, es tomar estas clases y hacer el testing. ¿Está? Testing que son unitarios, ¿no? Pero que son los primeros testing que podemos hacer. Y como saben, en una aplicación incremental, yo probablemente tenga un incremento y luego otro. Entonces, ahí también tengo que ver que se puedan integrar bien y a medida que voy teniendo más incrementos, se tienen que integrar perfecto. Así que podremos desglosar en este tipo de diagramas lo que son las pruebas unitarias, por eso por ahí se llama JUnit. Luego vamos a tener las pruebas de integración, esta sería entre módulos, son pruebas generalmente a nivel sistema. Y luego vamos a tener las pruebas de aceptación o pruebas de usuario. ¿Eh? Quieren poner aceptación de usuario. Así que son tres grandes grupos de pruebas. Integración, o también conocidas como pruebas de sistema, pruebas unitarias y pruebas de aceptación de usuario. Todas tienen un objetivo diferente. Las primeras consisten en probar los módulos sencillos, las clases, los casos de uso en general. Las de integración del sistema son pruebas generalmente a gran escala y las hago ya cerca del final, cuando ya tengo la mayor parte del código programado para ver qué tal se están integrando, o al final de un incremento. Ahí, tac, cabe una prueba de integración. Y entonces si hemos encontrado todos los errores posibles, ya se los podemos pasar al sistema y a los usuarios, y son ellos quienes se encargan de la última fase, las pruebas de aceptación de usuario. Ellos nos dicen que el software está bien, lo dan por bueno y ahí vamos, ¿no? Sí, la verdad que tengo unas ganas de apostar. Una sola vez fui al hipódromo, no fui al hipódromo, fui al hipódromo, pero nunca aposté nada. La verdad es que me gustaría hacerlo una vez, pero no tengo idea de cómo se hace, ¿no? Pero tengo varias realidades, varios casos de uso que tienen que ver con lo de las apuestas, pero la verdad es que cosas que hacer antes de morirme, a apostar a los burros. Aunque no gane nada. Bueno, no soy muy de he ido al casino, pero no soy muy fan de eso, pero está bueno para tener la experiencia, ¿no?
Ahora vemos cómo se podrían integrar todas las partes de todo lo que hemos hecho. Y entonces el gráfico que yo quería buscar al principio era el ciclo de vida lineal para que veamos dónde estamos parados, ¿no? Ya llegando al final de la materia, hemos visto captura de requerimientos, muy difícil, pero al final, gracias a los prototipos, podemos lograr establecer una comunicación correcta con nuestros clientes, personas que no son desarrolladores ni entienden nada de código, clases y atributos, para luego con nuestro equipo analizar estos requerimientos, entenderlos. Ahora entre nosotros, ¿qué necesitaríamos para resolver el problema que se nos propone? Y esto es cómo hacemos un bosquejo para llegar al diseño de la solución final, la elegida, la que creemos que es más propicia, la que es más factible dadas nuestras capacidades, el lenguaje, nuestros conocimientos y el entorno en donde se va a desarrollar la aplicación. Y ya que tenemos el diseño, que decimos que es nuestro modelo en papel, nuestro código en papel, porque está hecho con clases y generalmente a partir de estas clases se puede hacer ingeniería directa para generar código, el cual después iremos rellenando para que quede completo, que quede más aproximado. Ya después los programadores se encargan de completar y mejorar este código que está planteado como en nuestro diagrama de clases. Hemos hecho, ¿no?, de forma lineal el testing hasta esta altura de un montón de pruebas unitarias y al final serán las de integración. ¿Está? Hasta acá entonces el objetivo era pararnos a donde correspondía. Bien, y entonces por otro lado, vimos que para hacer ese testing nosotros podríamos trabajar con JUnit, que les he dejado unos ejemplitos que están importantes. ¿Cómo haríamos esto con JUnit? A ver, lo que nosotros tendríamos normalmente serían entidades, como lo vemos acá. Esta es una entidad sencilla que les describo en los ejemplos, ¿no? Pero es básicamente una clase auto que lo que va a tener es un modelo por tener un modelo, ¿no? Y un precio, ¿no? Entonces, esta clase tiene dos atributos que son importantes para reflejar las bondades del auto y así también tendríamos un impuesto que es un porcentaje de lo que vale el auto, es lo que tenemos que pagar también, ¿no es cierto? El auto base más los impuestos, así que acá tenemos constructor, métodos que sirven, pero hay un método en particular que quisiera probar que es el precio final que yo voy a tener que pagar. Y en este caso, hablaríamos de autos que pueden valer, no sé cuánto está un auto, como 35 millones, a 70 millones. Es increíble lo que se han ido los autos luego del 2020, pero están muy caros, ¿no? Y si hablamos de un auto baratito, no deberíamos hacerle pagar lo mismo que paga un auto caro, ¿no? Entonces acá la idea de un problema que es el que lo tienen cargado, creo que en el aula ya, es que nos dice que si yo tengo un auto económico, paga cierto porcentaje, creo que lo tienen acá como ejemplo de testing, y si tienen un auto, acá tienen uno de los empleados, hay un ejemplo también de los profes, bueno, he subido cuatro ejemplos, ¿no? Pero depende de lo que valga el auto, cobra algo, ¿no? Entonces el método nos dice, si recibimos nosotros un descuento, ¿no? Y dependiendo de ese descuento, si es un descuento negativo o positivo, debería alargar una excepción. Es decir, no me pueden hacer un descuento negativo o un descuento mayor al 100%, ¿no? Siempre el descuento tiene que estar entre 0 y 100, ¿no? Entonces, por otro lado, habría que controlar esta cosa, ¿no? Que el precio base no exceda en este caso, el 1,5 millones. Si no lo excede, o si lo excede, lo que va a hacer es calcular cierto descuento. Bueno, este ejemplo está en dólares, ¿no? Imagínenlo, porque esto es 1,5 millones de dólares. Ningún auto te vale eso hoy. Eh, entonces, la idea sería que al precio base se le calcula se le resta este descuento que se le hace
por ser un precio superior a lo mayor, ¿no? Pero eso sí paga un impuesto más grande, ¿no? Es decir, que supónganse que un auto que valía 5 millones de dólares ahora queda en 4,5 millones más el precio con el impuesto, ¿sí? Este sería el porcentaje que tienen, ¿no? Ese sería el cálculo. Bueno, la cuestión es que el método tiene que largarnos esto, dependiendo de lo que vale el auto. Si el auto no supera el 1,5 millones, no se le hace descuento. Si lo supera, se le hace el descuento. Y después a todo esto, acá se le hace un recargo que sería lo que vale más el impuesto. ¿Está? Entonces, bueno, lo que se puede hacer con todo esto es tener un método main e ir probándolo a ver qué valores nos arroja. Ejemplo, puedo crear un Bentley que valga 5 millones de dólares y puedo crear otro auto que sea y llamar con esto a precio final, ¿no? A es la instancia del auto, va a llamar al precio final y a ver qué nos arroja, si calcula bien el método o cómo sería el resultado depende si entra o no entra a ese if. Por otro lado, podría crear un segundo auto, uno más barato, que vale 1,200,000 de dólares, siempre hablando, y este auto, por ser más barato, va a tomar otro curso dentro de este método precio final. Recuérdense que si vale menos de 1,5 millones, no ejecuta la línea 24 y si no, si lo ejecuta o si debería ejecutarlo, habría que probar con valores exactos, ¿no? ¿Qué pasa si yo creo un auto que vale justo 1,5 millones? Quizás dentro del 1,5 millones debería estar bien y acá no lo estoy tomando, ¿no? Estoy tomando nada más que los mayores. Si vale clavado 1,5 millones, no va a entrar. Entonces, este es un caso justo en donde yo debería estar probando. Ese es un punto umbral que tengo que estar actualizando, analizando. Entonces, bueno, esto es un poco la cosa, ¿no? Si yo corro esto, voy a empezar a hacer las pruebas y ver qué onda, qué largó o qué no largó. Entonces, ahí yo lo corro. Y esto me va a alargar con el primer auto un resultado y con el segundo auto otro, ¿no? A ver acá, algo me largó un error, porque algo de haber tocado. Runtime exception, descuento erróneo. Bueno, ven, lo que está pasando es que está alargando ese descuento, le mandé cualquier descuento a propósito y larga esta runtime exception, ¿no? Está entrando por acá porque el descuento es un valor inválido. A ver, ¿con qué se está llamando al descuento? Entonces, estas pruebas tengo que empezar a hacerlas. eh, Estoy llamando con 110. Es a propósito. Dijimos que el valor tenía que estar entre 0 y 100. Si yo le mando, aparte que es súper descuento, ¿no? ¿Qué tal si yo lo llamo con 50% de descuento? Estos son flotantes, por eso se tiene que poner en la F, por un float. Y si ahora lo volvemos a correr, el primero ya no debería alargar la excepción, y lo calcula bien. Entonces, para el Bentley, un auto de 5 millones, oh, termina pagando 3 millones y el que valía 120 a la final terminó pagando 144 con el impuesto. Quiere decir que yo le hice mucho descuento al Bentley acá, te hice un 50% de descuento, pero si yo lo llamara con menos descuento tendría más sentido el precio que le hago, obviamente que nadie te hace 50% el auto 2x1, ¿tá? Pero por ejemplo que yo le pongo que el auto, lo voy a llamar con el mismo descuento, el auto uno con el auto 2 a ver qué valores nos arroja y vemos ahora sí algo más entendible, ¿no? El que valía 5 millones, le pone entre el descuento y el impuesto que tiene, no se le va mucho el recargo, pero porque está pagando un auto caro. Y a este que está acá abajo está arrojando 144, 1,440,000. Entonces, ¿qué está pasando? A ver, si nos vamos al método este, al primero, eh, como el descuento es válido, al primero le va a estar haciendo acá un descuento por comprar un precio muy grande.
y después sí le está metiendo el recargo, pero el recargo se ve amortizado por este descuento que hacemos. En cambio, en el segundo no le está haciendo ningún descuento, es el precio entero, así como viene, y, y a ese precio le está poniendo el recargo. Por eso no baja nada y solamente sube, ¿no? El tema es el siguiente, yo tendría que estar haciendo todas estas pruebas en forma manual, lo cual es súper divertido, pero cuando son millones de clases y millones de métodos y millones de cosas, suele ser tedioso, ¿no? Entonces lo que se puede hacer es automatizar estas pruebas de forma que hay cosas que se pueden configurar para que se programen siempre de la misma manera y que anden. Entonces, la primera sería que nosotros creemos las clases de testing, ¿no? Como esto es un IDE que ya trae un montón y en el JDK ya vienen incorporadas ciertas librerías para el testeo, van a encontrar que el JDK 8.2 viene con el JUnit 4 y ya en las últimas versiones fue evolucionando a JUnit 5. Entonces, los que tengan una versión más nueva de NetBeans seguramente van a contar con JUnit 5 y los otros con JUnit 4. La verdad es que cambia muy poco, tiene más cosas obviamente JUnit 5, pero tampoco es que sean tan diferentes ni es que agregue tanto. Cualquiera de los dos es válido para el último trabajo práctico que yo les he dado. Y la idea de esto es que yo pueda agregar clases de JUnit. Entonces yo me podría parar sobre el package de testing, ¿sí? Por ejemplo, y hacer eso ahí. O a ver, acá también puedo decir new. Bueno, me voy a parar. Entonces, sobre el package, a ver, creo que sobre el source puedo elegir ya acá a esto que dice JUnit Test o este que dice Test for Existing Class. La primera vez no los van a encontrar, así que se tienen que ir acá donde dice Other y van a buscar Unit Test y acá van a encontrar todas las opciones para hacer JUnit. Eh, entonces, si nosotros nos vamos a, quisiera abrir, voy a abrir cualquier cosa. El Enterprise, vamos a ver que tenemos estos casos de prueba en donde nosotros estamos haciendo eso, ¿no? Entonces la forma de hacerlo, de hacer un caso de prueba, es creando por ahí varios tests que van a ser las clases que se prueban ahí. Para aclarar un poquito, me voy a ir a, creo que es este que era cajero bancario, me parece que era este mi ejemplo. Lo que nosotros deberíamos hacer es, si yo tengo mis casos de uso, por ejemplo, del banco, yo tengo usuario que puede ingresar al cajero, retirar plata, depositar, transferir, bueno, un montón de cosas, pero lo clásico es retirar, depositar y transferir. Esto debería registrar una operación y buscar una cuenta para cual sacarlo y ponerle dinero. Entonces, de estos casos, nosotros podríamos armar o identificar test cases, ¿sí? Esto, cuando ustedes separan y buscan en la toolbox el test domain y acá eligen para testing, la paleta les va a cambiar y van a poder agregar estos que serían los test set, que sería un caso de un conjunto de pruebas, y una test suite, que sería un conjunto más grande de pruebas, ¿no? Entonces, en este caso yo lo que podría hacer es decir, para cada caso de uso voy a hacerle sus pruebas. Supónganse un ejemplo del profesor. Este es del profesor, pero acá podríamos hablar de, a ver, no sé si está el de casos de prueba, acá. Por ejemplo, para retirar dinero, yo podría tener un conjunto de casos que se llame retirar dinero test. Y voy a estar testeando tres casos. Cuando retiro, cuando deposito y cuando transfiero. Y tendría otro test aparte que se llame validar cuenta no encontrada. Supónganse cuando no encuentro la cuenta a la cual quiero hacer el descuento, ¿no? Es entonces que lo que yo voy a hacer es describir cuáles serían los procesos en Java, ¿no? Yo acá voy a tener que tener mis dos tests.
Lo mismo si yo hablara de un profesor, creo que en el ejemplo les coloco esto del profesor, en donde el profesor, por ejemplo, determina qué grupos va a dividir los grupos, los alumnos en grupos, así puedo corregirlos, grupos del 1 al 6. Y por otro lado, determinar la carga horaria. Tiene estos dos casos de uso y se van a estar testeando en este caso de test. ¿Eh? Y a su vez, podría yo hacer pruebas con múltiples parámetros. Y acá hablamos de las pruebas parameterizer, que también vamos a ver qué es lo que son, ¿no? Pero estos dos tipos de pruebas se pueden englobar en una prueba grande, que sería la suite. Una prueba que cuando yo la ejecuto, se ejecutan los dos casos de prueba que está incluyendo, ¿no? Así nosotros podemos esbozar o diagramar en el modelo de pruebas dónde se están probando estos casos de uso, dónde se probaron. Y bueno, si se fijan acá adentro va a haber un montón de casos, un montón de código que se fue probando. ¿Y qué es este código? Bueno, cuando yo hago clic acá y creo un test case, yo lo que voy a tener que hacer es poner acá para una clase existente, voy a elegir cuál es la clase que quiero testear, dónde tiene los métodos, bueno, la única que hay acá es auto, pero si tuvieran otras van a elegir cuáles van a probar. Y acá van a tener una ubicación a donde van a estar esos test cases, y esto va a ser un package que se llama test packages, pero ustedes pueden elegir otro nombre, ¿no? Y que cuando se genere va a generar un montón de código, entre ellos un inicializador y un finalizador. Estos métodos son los que inicializan previamente cada cosa, ¿no? Em, por ejemplo, un caso de prueba previamente tendrá un inicializador y un finalizador. Y así podríamos hablar de test que se ejecutan antes, es decir, before, o después, after the use case, the test case, ¿sí? Entonces vamos a tener un test case que antes, previamente, corre un before y a posteriori corre un after, ¿no? Siempre se ejecuta un caso de prueba, se hace before, after. Before, caso, after. Before, caso, after, ¿sí? Y va a haber un caso más que se ejecuta una sola vez. Y se ejecuta al principio. Entonces se llama before all. Antes que todo se corre ese caso de uso. Después se ejecuta un before, un caso de uso y un after. Otro before, caso de uso de prueba y after. Otro before, caso de uso de prueba y after. Y al último, un último caso que es el after all. Después de todos va ese. Y esto es lo que está diciendo acá que va a crear. Un inicializador, finalizador, el que va antes de todo, el que va después de todo. Y por último, métodos que encuentre en la clase default method bodies. O sea, todos los cuerpos bodies que serían que tiene, ¿no? Entonces yo le doy todo eso clic acá, acá puedo elegir cómo se va a llamar nuestra clase. En este caso lo que va a tratar es de crear la misma clase y que le va a poner el sufijo test, ¿sí? Entonces acá me creó esta clase. En general, como yo ya la tengo creada, no la creo nada, o sea, básicamente me la abrió, me dice, ya tenéis esta clase, ¿no? Pero si no, lo que va a hacer es crear algo. Yo acá creé una que se llama Juanjo Test y que va a tener, si se fijan, va a tener el uso de las librerías. En este caso, los que estén trabajando con JUnit 5 también es válido, lo pueden hacer. Van a tener quizás otras librerías importadas acá que corresponden a JUnit 5. Estas son las de JUnit 4. Y también les está agregando distintas cosas como el test, el before y el after que les estaba contando yo. Un disclaimer que quiero hacer acá es que cuando ustedes utilicen JUnit, van a tener que decidir qué proyecto van a hacer. Los que tengan el 8.2, ese IDE, les crea proyectos de Ant por defecto, a no ser que ustedes quieran crear un proyecto Maven, ¿no? Entonces, normalmente nosotros trabajamos con Ant, pero sé que hay gente que le gusta trabajar con Maven. En este caso, tendrían que elegir un proyecto de Maven. Eh, y la diferencia va a estar en que cuando yo trabajo con Maven, nosotros tendríamos que, vamos a tener que agregarle em,
las dependencias correspondientes, ¿sí? Entonces, lo que cambia es que ustedes, cuando trabajan con Maven, tienen que poner la dependencia, ya sea de JUnit 4 o de JUnit 5, y para que se importe la librería correctamente en el POM XML. Pero si ustedes trabajan con Ant, no tienen que hacer nada de eso, ya no usa dependencias, simple, y la librería se va a importar solo, que es estas test libraries que van a encontrar acá. En este caso está trabajando con la JUnit 4.2 Handcrest. ¿Sí? Esto no lo tienen que descargar de ningún lado. Incluso hay algunas, cuando ustedes le ponen acá properties, van a poder delimitar cuál es el folder donde van a guardar la librería, y van a poder buscar, acá no sé por qué no lo abre, pero van a poder, cuando tengan un Maven project, les va a salir un cosito donde pueden buscar la librería directamente y de dónde las pueden descargar, ¿no? Las dependencias. Yo después, si quieren, les dejo qué son estas dependencias que tienen que agregar. Pero bueno, no me quiero ir mucho del tema. La idea es que cuando se cree, por ejemplo, acá se crea la que se llama JuanjoTest, va a tener una clase común y corriente, no tiene nada de extraño, excepto por los annotation. Y acá vamos a encontrar que esta clase se genera con muchas anotaciones. Y dijimos, un método que se ejecuta antes de todo. Acá yo a esto le podría cambiar el nombre y poner, si quieren, en español, antes de todo, porque es simplemente el nombre de un método. ¿Qué es lo que va a pasar? Que por tener este annotation, JUnit lo va a correr una vez automáticamente. No hace falta que nadie lo llame. Y acá podríamos poner otro que se llame después de todo. Después de todo. Y esto se va a correr al final de todos los tests. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Que hay cosas que quiero hacer previamente, colocarlas desde un principio, hacerlas antes, para que después no las tenga que estar haciendo a cada rato. Por ejemplo, instanciar un auto para después poder llamar a sus métodos, o inicializar algo, o mostrar algo que se haga desde un principio. Entonces esto se hace como cuando empiezo el programa, una vez. Y luego voy a tener los tests before y after, que son cosas que quiero que se hagan a cada rato, pero antes de cada test. Y por último, vamos a encontrar el annotation test, que indica que esto es un caso de testing. Y que este caso de testing, por ejemplo, es el que quiero yo probar. ¿Eh? Entonces, siempre que tengan annotation test, es un caso de test. Por defecto pone uno que se llama hello, que lo que voy a hacer es correrlo. Y, por ejemplo, si yo acá lo que voy a tener es, por ejemplo, podría yo comparar un valor. Por ejemplo, un saludo, o por poner cualquier cosa, ¿no? Estamos inventando. Y acá yo le voy a poner un saludo ya hardcodeado, pero ustedes podrían decir que ingrese un saludo por teclado. Y después lo que yo voy a hacer acá adentro es usar las aserciones, en este caso el assert equals, que si se fijan va a tener un valor esperado contra un valor real, ¿no? Entonces, eh, esto generalmente suele venir desde asserts, a ver si no me equivoco, o assert era, ahí está, desde assert. Ustedes van a buscar el que dice assert equals y van a ver de qué está constituido. Ahí no se ve mucho, pero a ver, vamos, si pongo una lupa, eh, van a encontrar de que este assert, cuando yo le doy al punto, assert equals es una aserción, es algo como una expresión de aseveración, sería, ¿no? Como una comparativa. La comparativa básica habla de dos valores, uno que es el expected y el otro que es el actual. ¿Sí? Actual and expected. Actual sería el valor que realmente arroja un método. Entonces podríamos decir, este método realmente arroja un 4, un 5, y yo espero que arroje un 5 o un 4. Entonces, hay que ver qué tanto coinciden estos valores, ¿sí?
Así que lo que va a hacer es esto, comparar dos valores y como verán tiene como millones de sobrecargas en donde después podemos ir viendo qué más pasa, ¿no? Eh, para dos caracteres, para dos objects, para un double, pero acá en este, por ejemplo, esta versión de assert equals tiene un tercer parámetro que es el delta. El delta es un pequeño número con milimésimos, o no sé cómo se dice, ¿no? Pero milésimos Milésimas. Buenísimo. décimas de diferencia. Entonces, supónganse que el valor que tiene que arrojar es entre dos double, es un, no sé, de 8,2334567 qué sé yo, tiene tantos dígitos, que la verdad es que son milésimas que no hacen, está dentro de lo esperado. Este delta lo que haría sería tener una especie de colchón para decir, está dentro de lo esperado, ¿sí? Esto es lo que sería el delta. Yo puedo decir con cuánto, hasta cuánto considero que pueden diferir para decir, sí, es el mismo número, está dentro del cálculo, ¿eh? Por faltas de precisión y demás. Bueno, y así como tenemos assert equals, tenemos otros tipos de assert, por ejemplo, assert same, que lo que va a comparar son dos objetos y va a decir si se trata del mismo objeto o no. Y en este caso también podría tener un tercer parámetro que es un message, que es un mensaje que nos dice, a ver, refiere al mismo objeto. If they are not an assertion failure error, no dice, ¿no? Cae, dice que si no cae en algún error, si la excepción, el método no falla, el testeo, va a mandar un mensaje, decir, sí, se trata del mismo objeto, ¿no? Hacer same, hacer not same sería no es el mismo objeto, y entre esos también tenemos hacer null, por ejemplo, la versión con mensaje o sin mensaje, para ver si algún elemento no llega con un null pointer o no. Vamos a poder tener acá un hacer true, por ejemplo, en caso de que sea verdadero el valor, lo que arroja sería un resultado positivo o de una expresión de verdad. Entonces ahí usaríamos el hacer true, hacer false, etcétera, ¿no? Tenemos un montón de aserciones que podemos usar y la idea sería que nosotros pongamos assert, assert equals, acá esto no sé, no me quedo hacer, y usarlo, ¿no? Entonces, o yo lo pongo por separado o uso el método de clase para acercarme a lo que sería esta aserción, ¿no? Entonces, supónganse que yo quiero usar el de los strings, ¿no? Hacer equals, que lo que va a hacer es comparar dos strings o dos objects o lo que yo quiera, ¿no? Ahí tenemos dos strings, creo. No llego a ver bien, pero lo que me va a comparar es saludo contra hola. Perdón, acá me va a estar comparando, por ejemplo, dos valores, dos strings. Yo acá voy a poner que uno, este es, no me acuerdo si era el primero, si es el real o el esperado. Pero bueno, ahí en el método nos decía, a ver, hacer equals, el primero es el esperado y el segundo es el que realmente arroja, ¿no? Entonces yo acá podría decir, espero que el saludo sea hola, pero después por otro lado, yo acá lo que podría guardar es algo que ingrese por escáner, ¿no? Entonces, si lo que yo ingreso por escáner es igual a lo que yo espero que haya ingresado hola, mostraría un mensaje en este caso que sea ok, ¿no? Esto me sale como deprecated porque no hace falta realmente usar el assert, simplemente usan esto así y ya está. ¿Y qué otra cosa puedo hacer en un test? Podría yo llamar o invocar algún método de la clase auto, por ejemplo. ¿Cómo correríamos esto? Obviamente lo vamos a guardar y podríamos correrlo. Esto lo van a hacer con test file o control F6, lo cual les va a abrir una ventanita en donde nos va a poner en verde si el test falló, sí, o aprobó. En este caso hay un único test que se llama, vamos a decirle acá, say hello, y este say hello lo que va a hacer es tomar un valor y determinar si es verdad o no.
Acá, repito, ustedes lo van a ingresar. Yo lo voy a probar con valores básicos. Por ejemplo, acá digo, hey you. Esto no coincide contra lo que yo espero. eh, y si lo vuelvo a correr, ahora, a ver, me va a decir que no falló. Ningún test se pudo comprobar. Así yo podría tener muchos testeos y algunas pruebas fallarán, otras pruebas acertarán. Y eso es todo lo que es JUnit. ¿Qué les pareció? Hay que probarlo. Bueno, acá ustedes tienen que probarlo. Obviamente que los asserts me determinan si falla o no de acuerdo a un resultado. Estamos comparando si el resultado es válido o es inválido. En este caso, no sería el saludo que yo espero. Bueno, y no tendría que estar yo probando todo lo que sería lo del auto, sino que quizás yo lo que podría hacer es crear una clase para una clase existente, y en este caso hemos inventado esta clase, ¿no? Que tenemos, wow, bueno, ahí quiero usar el zoom y bajar un poquito esta ventana, pero le voy a poner que se esconda así. Es que tengo este que está jodiendo ahí. Ahí Cuando está. trabajás con clase así, before clase, ¿eso significa que va a chequear toda la clase completa? No, 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 no. Este es un Ah, método es un método que se le llama como de clase, pero en realidad lo que indica es que es un único método que se ejecuta antes de toda la clase, ¿no? ok. Nada más, la diferencia es que se ejecuta una vez y el otro se ejecuta una vez a cada rato. Y cuando Entiendo. trabajen con JUnit 5, este annotation va a cambiar y lo que van a ver es que se genera un before all. Es decir, es una de las cosas de la sintaxis que cambia, que esto le llaman before all. Es decir, antes de todo. La verdad que está mejor la traducción esta que before class para que no se presente a la confusión. Y lo mismo con el after va a ser after all, cuando trabajemos con JUnit 5. JUnit 5 creo que también tiene algunas anotaciones para mostrar el método que se está ejecutando, lo cual está lindo, me gusta. Eh, pero entonces, hay que tener en claro dos cosas. Por un lado, la diferencia va a radicar en si yo trabajo con Maven o trabajo con Ant. Yo perfectamente puedo trabajar con Ant con JUnit 5 o puedo trabajar con Maven con JUnit 4. Y el que trabajen con JUnit 5 va a de determinar si pueden o no hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, el JUnit 5 tienen algún método para que te muestre qué método se está ejecutando antes, ¿no? Pero si no, lo que podrían hacer es, claro, obtener acá escribir qué es lo que se está ejecutando. En este caso, van a encontrar que esto ya está como completado con un montón de otras cosas, ¿eh? Pero el método que yo quiero probar es test precio final. ¿Sí? Entonces, en test precio final yo hice varios tests. El primero es para probar con alta gama, con autos de alta gama, y en este con un vehículo convencional. Entonces le pongo distintos rótulos al mismo método. Lo que va a pasar es que esto se te genera automático una variable instance para hablar de una instancia de la clase. En este caso estoy haciendo clase auto. Y por otro lado, con eso puedo invocar al impuesto, que es el 20% de una instancia que va a ser un Audi R8. ¿Tá? Pero también se les va a crear otra cosa más, que es el valor resultado esperado, ¿sí? Expected result. Y este expected result yo le voy a dar el valor que espero que cómo debería obtener ese resultado, ¿no? Entonces lo voy a poner ahí. Entonces, primero voy a crear una instancia, la de prueba, voy a setear el impuesto que depende para esa prueba, y luego voy a decir, espero que arroje este valor. Así que con esta instancia lo que voy a hacer es llamar al método precio final que se encuentra dentro de la clase auto, porque estoy testeando esta clase, ¿sí? Esta es una test case de aquella clase. Entonces lo que voy a hacer es agregarle ese test case ahí y
me va a arrojar un resultado que pienso guardar, porque es un método que devuelve un float. Ahora tengo que comparar este esperado con el real. Y acá voy entonces a poner una sort equals que me diga el esperado es este y el resultado que realmente me arrojó es este. Si la diferencia está con un 0,02 de delta, va a dar true, ¿sí? Y si no, me va a dar false. ¿Está? Lo mismo podría ser para un auto barato y automatizo. Siempre que los autos vengan, voy a probar con un auto caro, voy a hacer otro para probar con un auto barato. En este caso estoy poniendo el móvil. Entonces todo lo que yo antes probaba desde el main para manualmente, ahora lo puedo configurar y después puedo probarlo desde acá. ¿Sí? Ahora, hay código que está comentado por todos lados acá y es que a veces yo a todo esto no lo quiero estar probando acá, puedo factorizar un comportamiento común y meterlo en un método before all, before class. Y acá creo el auto, por ejemplo. Y acá seteo el impuesto, que siempre va a ser igual. Entonces las cosas que puedo hacer antes, quizás las puedo meter afuera, ¿no? Em, y entonces todo esto que yo pueda poner acá, declarar la variable instance para que sea la única instancia. Esto acá le podrían poner autito, lo que ustedes quieran, se le genera con este nombre, ¿no? Y el resultado los declaro como variables estáticas únicas para luego esto se ejecute directamente lo que hago es instanciarlo y darle un valor al impuesto, ¿no? Entonces, después nada, lo otro simplemente les puse que muestren after y after y before, pero pueden hacer otras cosas ahí que sean, por ejemplo, si se están conectando a internet, que abra la conexión y que al final la cierre la conexión a la base de datos, por ejemplo, o que tenga que buscar algo que lo haga antes del método, porque en realidad lo que voy a testear es, una vez que tenga todo, a ver qué hace, cómo ejecuta. Y bueno, y así yo podría factorizar esto para que estos métodos me queden más cortitos. Simplemente lo que me voy a limitar es a mostrar algún cartel, llamar al método en cuestión y hacer una aserción final. ¿Está? Lo mismo con el de auto barato, lo mismo con otros tipos de test. Por ejemplo, acá hay uno que el annotation test tiene ciertos parámetros. Y en este caso es cuando yo espero, el test no siempre tiene que dar OK, a veces tiene que fallar. ¿Está? Entonces, si yo lo que espero es que falle, voy a decir, bueno, espero una null pointer exception. Espero que largue algo. Por ejemplo, si hago algo indebido, lo lógico sería que falle. Eso sería lo lógico. Lo que quiero es que falle cuando vengan parámetros inválidos. Ahora, ¿qué pasa cuando vienen parámetros inválidos y no falla? Es decir, ¿cómo el sistema debería haber fallado? O sea, hay algo mal. No están bien hechos mis controles, mis procesos. Entonces, lo que hago acá es decir, bueno, espero que falle y si falla va a tener éxito mi prueba, porque yo quiero que falle. No todas tienen que tener éxito, no todas las pruebas tienen que tener éxito, algunas tienen que fallar, otras tienen que andar bien. De hecho, si yo esto lo corro, me voy a test file, lo que va a hacer es que algunas pruebas, bueno, en este caso acá fallaron algunas y otras están en verde. Bueno, entonces acá vamos a ver la ejecución de cómo funcionaron estos métodos, ¿no? Ahí tenemos el before class que se ejecutó una sola vez, before. Empezó un método after, before, otro método after, before, otro método after, y así probó un montón de test cases hasta que llegó al último y hizo eh, acá largó, por ejemplo, vemos que largó una excepción, como esperaba, y por último hizo el after class, que lo hizo una sola vez. ¿Tá? De 9 test que hay acá, este falló, los que están en verde son los que tuvieron éxito, los puedo filtrar de esta manera, ¿no? Es decir, estos son todos los que pasaron, que dieron éxito y entonces estuvo todo bien. Pero después puedo tener algunos que dieron warning, que justo acá no se da, otros que fallaron y son todos estos los que fallaron.
De hecho, fallaron porque largaron unos null pointer exception que no deberían haberlo hecho. Y así yo puedo ir filtrando todos mis testeos y eh, de forma automática y con un clic pruebo con un montón de instancias. Porque también tenemos acá hasta el método toString, me puse a probar acá, por ejemplo, tenía que la instancia es null, no sé qué, pero ¿por qué fallan estas instancias? Porque si se fijan, cuando te genera este código automático, lo que va a tener es una instrucción fail, ¿sí? Que dice the test case is a prototype, o sea, nada, tiene un mensaje y una instrucción fail que lo que provoca es que falle inmediatamente todo. Tac, falla, así, de una. Y voy a decir, pero bueno, es como el throw cuando manejan excepciones, esto, que el throw tira una excepción inmediatamente, lo vimos acá, que a propósito, larga una excepción forzada que diga el descuento está erróneo. Bueno, el fail hace esto, falla por defecto la prueba y si no se lo quito, la prueba siempre va a fallar. Así que todas las pruebas que tengan un fail, no importa lo que hagan, van a fallar. Por eso fallan tantas acá. Y no tienen nada. Ese es un código autogenerado. Es decir, este código me lo generó recién cuando yo hice la clase. Así se genera el código. Por ahí te pone el nombre de lo que va a correr y te pone un fail y te crea una instancia en null y obviamente esto larga un null pointer exception porque yo creo una instancia nula y llamo al método con un null pointer horrible. ¿Tá? Si no falla por eso, falla por lo otro, ¿no? De hecho, si yo le comento esto a test precio base, que es una de las que está fallando, eh, vamos a ver que yo ahí lo corro y ahora tengo, creo que una, no queda un warning acá. No, ninguna te queda como acá en un warning. Pero hay una que larga una excepción a propósito y esa es la que va a estar como en amarillo. Bueno, la cuestión es que esto sería lo que nosotros deberíamos hacer. Ir configurando, lo vamos estilizando y vamos a colocar las cosas por arriba para que esto quede fácil de probar. Ahora, existen un montón de cosas, por ejemplo, así como este parámetro que tiene acá una exception class, podríamos ver el ejemplo de, creo que de cola de mensajes o de otros ejemplos, en donde eh, se puede trabajar con eh, un timeout. Por ejemplo, el timeout lo que hace es medir el tiempo de respuesta de la aplicación. Este de cola de mensajes es nada más que un array list que tiene muchos strings, muchos mensajitos. Entonces esto tiene una lista de string y en su constructor se instancia la lista y después voy a tener un método insertar para insertar mensajes y llevar un conteo de mensajes que tengo en la cola. Entonces, esto estoy trabajando con... La verdad es que estoy trabajando con list, pero podría perfectamente trabajar con un linked list en general, ¿no? Que tienen estos métodos para insertar al principio, para ver el tamaño de la cola, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo extraer mensaje, me va a devolver el primer elemento, el primer string que esté en la cola, o cola size me va a decir el tamaño de la cola. Entonces, obtener mensajes me devuelve una lista de elementos y insertar lo que va a hacer es fijarse que lo pueda agregar al mensaje acá. ¿Está? Em, bueno, entonces, para crear las pruebas acá, lo que se hace es crear la cola, crear la cola con una cantidad de mensajes y ese va a ser el tamaño que va a tener la cola en el momento de la creación. Ahora, cuando yo me voy a los tests, acá lo que se está haciendo es, eh,
hacer una antes de la prueba, que lo que hace es a la cola de mensajes se le va a insertar un hola, ¿cómo estás? Y ahí tendría los tres mensajes. Entonces ya tengo una cola con mensajes y luego acá lo que se haría sería agregar una segunda lista, porque esta es la lista esperada. Yo tengo una lista actual y una lista esperada, ¿no? La primera se llama cola llena, la otra se llama lista esperada. Y todo esto es un test, ¿no? Crear todo eso y tratar de insertar el último test, pero esto ya tiene un tamaño. Entonces, acá hay que ver cómo es que ejecuta esto, que no se debería tener más de tres elementos por cómo está hecho el método. Así que, a ver si lo testeamos, vemos si yo puedo hacer esto acá, que el insertar mensaje anduvo bien. Ahí están, estos mensajes son los que se van inventando. El primero que corre es este que dice toString, tiene una cola vacía y tiene un fail, por eso es que falla inmediatamente. Este es un método que se generó solo, o sea, que no es que está hecho, está así nomás, hay que personalizarlo de acuerdo a lo que quiero, pero después lo que se hace es este que es obtener mensajes. Acá está creando dos instancias de cola para trabajarlo, pero en realidad esto se puede factorizar para que quede afuera. Lo que va a hacer es buscar todos los mensajes y vamos a decir que el tamaño de la cola debería ser el que tiene que tener, ¿no? O sea, si yo tengo tres mensajes y hago un insertar, debería tener un 4, pero si no lo inserta, está fallando, ¿no? Entonces, como todos estos te das cuenta de que están hechos así nomás porque tienen un fail, esto está autogenerado, no están trabajados y el único test que hay acá es este de insertar mensajes, ¿no? Entonces, cuando haga este, que es el test de insertar mensaje, nos dice que no tiene salida, no dice nada, pero la lista esperada la compara con obtener mensajes. Obtener mensajes, ¿qué me está devolviendo? Obtener mensajes me está devolviendo la lista correcta, ¿no? Entonces, está comparando básicamente una lista con otra y por eso me da bien. El extraer mensaje, por otro lado, me obtiene el primer mensaje, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona acá? Cuando yo me voy al extraer mensaje, que es nuestro método de test, espero que el primero sea el hola el que obtiene. Y vamos a ver qué pasa cuando llama al extraer mensaje. Hola sería lo primero que está insertado, entonces que lo tenemos acá es hola, ¿cómo estás? ¿No? Entonces extrae el primero que coincide con el hola, por ende es por eso que está extraer mensaje está pasando, está ejecutando bien. Bueno, y así tendríamos distintas cosas que podríamos usar, pero una de las más importantes es qué pasa cuando yo quiero probar muchos elementos al mismo tiempo, quiero probar cómo se hace, qué pasaría si quiero meter muchos autos al mismo tiempo y probarlos todos a ver qué me larga o cómo me calcula el precio. Entonces acá entra lo que sería otro tipo de testeo, que es el testeo parametrizado. En este caso, nosotros vamos a probar con un arreglo de objetos. Es decir, yo por el momento estaba probando con un auto que era un Fiesta, con otro que era un Mobi, que el otro que era un Bentley, autos caros, autos baratos. Quiero probar con muchas instancias para que me arroje un paneo general. Entonces lo que voy a hacer es cargar una lista o un arreglo más bien de objetos. Y estos objetos me van a servir para probar con varios, con un conjunto entero, de forma rápida y automática. Entonces, lo que voy a hacer es declarar una prueba parametrizada. Yo podría básicamente declarar un list de object, porque este método sí trabaja como entrada con objetos genéricos, ¿no?
Entonces, una opción sería que yo declare una datos, que sería una lista de objetos, y esto lo que va a ir es agregando distintos objetos. ¿M? Los crea sin guardarlos, obviamente. Esto está creando como un new object, porque como saben, todo en Java desciende de object. Voy a crear un Audi, un Fiat y un Bentley, todos. Y como tengo autos caros, acá estos dos deberían sumar, dar mi cálculo es que debería arrojar esto. En un Bentley debería arrojar esto. Pero en el móvil debería arrojar esto otro. Que vimos recién que nos largaba más o menos estos dos valores con el impuesto que estaba, ¿no? Entonces, esto, ¿dónde lo voy a poner? Va a tener que ir antepuesto con una arroba parameters, ¿sí? Este notation me va a decir cuáles son los parámetros de mi prueba parametrizada. ¿Cómo es eso? Bueno, yo le tengo que poner acá una notation que dice run with value parameterized class. Entonces, esto indica que esta clase de testeo va a estar probando de forma parametrizada, no con un valor, sino con muchos al mismo tiempo. Entonces, como esto es una clase parametrizada, lo que voy a tener que hacer es definir cuáles son los parámetros de la clase, ¿no? Entonces, parameters, lo que va a hacer es probar con todos estos y entonces, bueno, después ya voy a poder correr la prueba parametrizada, ¿no? Que es esa que tenemos ahí, porque ya después las otras son las que ya tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo simplificar todo esto? Una opción es, ahí está, colocar esto como un arreglo de object e ir agregándole todos los objects que yo quiera. Acá yo podría agregar, no sé, 15 filas más si quiero con distintos autos y tener un conjunto más grande de prueba. Pero otra opción podría ser ponerlo de una forma compacta, ¿sí? Como esto es un arreglo, una lista, podría trabajarlo como una forma de arreglo, ¿no? Entonces, otra forma sería que yo diga new array list, voy a tener que decir new object como una matriz que adentro tiene objetos, ¿no? Esto después, si se fijan, es equivalente. Esto sería un arreglo de arreglos, una matriz. O una lista que adentro tiene más elementos, ¿no? Tiene un arreglo, una lista de objetos que adentro tiene otros objetos, que sería lo mismo decir una matriz de objetos que contienen objetos, ¿no? Entonces, se declara de esta manera, ¿no? Arrays as list y vamos a crear la matriz entera. Y en vez de estar teniendo en vez de estar teniendo uno por uno, lo que voy haciendo, en vez de hacer este new object, new object, new object, voy colocando en el arreglo, en la matriz, el primer elemento, el segundo, el tercero. Y ya está. Entonces es más cómodo porque lo que está haciendo es, si se fijan y volvemos a arreglos y matrices que en algún momento vimos, es esto mismo, ¿no? Crear una matriz de objetos. Entonces, o bien lo ponen como una matriz de objetos, o bien lo ponen como una lista de arreglos de objetos. ¿Está? Cualquiera de los dos sirve como entrada o parámetros a devolver. Como esto es un método que devuelve un iterador de objetos. Por eso es que tiene que devolver object, ¿no? Porque es un iterable y lo que va a hacer después es ir recorriendo uno por uno, probando prueba, corre, prueba, corre, hasta que queda el final, ¿no? Hasta que llega al final. Así que bueno, a la final lo que tengo que devolver es esto, ¿no? Un iterable de arreglos de object. ¿Está? Y esto, que está puesto por ahí en una sola línea, por ahí es lo que me va a ayudar a probar de forma parametrizada. Este método se llama tomar datos, y no sé si lo está corriendo acá. No, perdón, no, es que este nada que ver. Cuando corremos esto, a ver, test, test file. Ahí está corriendo test precio base, excepción A. No sé si está corriendo el parametrizado, a ver.
Precio final barato, bueno, corre muchas cosas, ¿no? Pero ¿cómo se llama el método tomar datos? Eh, bueno, vamos a ver que prueba con todos al mismo tiempo. Yo lo tengo ahí, pero lo que conviene por ahí es ponerlo en un archivito aparte. Por ejemplo, acá yo hice un segundo archivo, eh, que es este que está acá, y en este segundo archivo pongo otras pruebas separadas. Por ejemplo, acá podría poner la fecha de hoy. A ver qué pasa si yo testeo este. Me tira Hello Boys. Oye, es tal fecha, ¿no? Este Hello Boys viene de donde, a ver. Está en el método Hello Boys, es el que hicimos recién. Es el que hicimos recién. Bueno, eh, ¿qué pasa si yo quiero probar varias cosas al mismo tiempo? Varios archivos que tengan test distintos. Voy a crear una suite. Y esta suite va a ser la siguiente. Un archivo que engloba a otros. Y entonces después corro directamente la suite y listo, ¿no? Lo habíamos visto acá que era esto que tenemos acá. Mi test suite incluye a los dos test cases. ¿Tá? Bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? La test suite yo le voy a poner acá run with suite.class. Esto me indica a mí que esta es una clase de suite, ¿no? Que sería como un conjunto de clases. Y tengo que nombrarlas. Entonces, vamos a poner annotation suite.suiteClasses y acá voy a incluir a todas las que quiero testear. Por ejemplo, la primera se llama autotest, que sería esta que tengo acá abajo, y la segunda se llama new empty unit test, que nunca le cambié el nombre y ahí quedó, ¿no? Entonces estoy ejecutando todos estos que están acá. Me va a ejecutar las 9 de la primera más la otra que yo tenía por acá suelta. Y si yo quisiera esta que dice Juanjo Test, la puedo incluir perfectamente. Entonces me voy a ir a mi suite y le voy a decir, además de estas dos, quiero que corras la que se llama juanjotest.class. ¿No? Entonces, ahora yo en vez de correr una por una, puedo hacer un testeo de todo al mismo tiempo y va a correr todas estas. Y fíjense que está corriendo lo que dice Hello Boys, el vehículo convencional, todas las pruebas, más las parametrizadas, más este que dice corre la suite, que es un método que estoy poniendo ahí mismo en la suite. Porque sí, la suite también puede tener su before class, after class, before y after, que serían cosas, ¿no? Entonces acá este es del before de la suite. Eh, este no lo corrió. Che. Ah, porque este es del before de la suite. Está bien. Si yo lo pongo acá, a ver, este de after class, me lo voy a mover acá. A ver, y voy a poner after class suite. A ver si me muestra ese cuando lo corro toda la suite. Ahí está, ¿ven? Entonces, este es el after class de uno de los archivos y este es el after class de toda la suite entera. O sea que a su vez podemos ir poniendo como una jerarquía quizás de tests, uno adentro del otro y otro adentro del otro. Bueno, se nos fue la hora. Uy. Hasta acá, ¿cómo se entendió más o menos? ¿Cuál es la idea? Falta que ustedes lo miren. No, por ahí si me ven que me toco un poco los ojos, es porque estoy teniendo como que no me pican los ojos con la pantalla. Entonces trato de no mirar mucho. Estoy lidiando con eso. Bueno, ¿hasta acá se entiende todo eso? Alergia, sí, alergia, puede ser. Ok. Sí, creo que sí. Ah, Tendría que hacer las pruebas, ¿no? Para... claro, yo recomiendo que vayan, mírense los videitos, acá yo les dejo ahora para que se pongan a ver los videos si quieren. En estos videos ahora lo hicimos rapidito los ejemplos, pero después ustedes los miran en en el aula, que ahí los he cargado mejor, acá. Así que
Tienen acá los ejemplos, estos mismos ejemplos de la cola de mensajes y todo eso que estábamos viendo, los tienen acá más explicados, más bonitos. Acá, por ejemplo, que es una prueba unitaria, el caso de prueba, la suite y cómo ir construyéndolo, para qué sirve uno, el otro, el otro. Acá está el código de todo lo que es cola de mensajes. Tienen todo esto mucho más explicado, más detenido, por ahí si yo voy rápido, pero por ejemplo, está explicado todo el enunciado del auto y el impuesto que recién hacíamos, ustedes pueden jugar con eso. Eh, Así como también tendrían, bueno, todos los elementos eh, que tienen de otros ejemplos, ¿no? Entonces, vamos a hacer una intro de la teoría de lo que tienen que ver y un poquito el práctico que tienen que hacer. Ahí en este, por ejemplo, tienen lo que es cada una de estas cosas. Acá tienen la notation ignore, que hace que los métodos estos no sean ignorados, no los ejecute los test esos. O, por ejemplo, el timeout, este, que es lo que espera que se corra el... Por ejemplo, supónganse que se tildó el programa o que está como muy demorado al ejecutar, la rapidez es muy baja y yo espero que no tenga un delay de más de 3 milisegundos y se tarda una banda. Quiere decir que no está pasando el test de velocidad que puede llegar a tener nuestra aplicación. Y bueno, después acá también tienen, o sea, no solo tienen el ejemplo, sino que también viene con un poquito de teoría, que acá también podemos ver que hace el hacer no null, el hacer false, el hacer not same, además de lo que pueden encontrar por ahí. Eh, Hay un ejemplo también de unos empleados que tienen que cobrar una nómina. Entonces, bueno, creo que ahí van a ver cómo es que funcionan nuestros tests. En este caso, pasan todos los tests, pero no siempre tienen que pasar. A veces quiero que fallen, a propósito quiero que fallen, para asegurarme de que esto no lo permite el programa. Entonces, probar un programa consiste en probar con valores válidos y con valores inválidos y ver que el programa reaccione de la forma esperada. Que una prueba tenga éxito no depende de que no largue error, depende de que lo que hace el método, lo que arroja el método, es lo que yo espero que haga. ¿Sí? Entonces, de eso se trata un poquito esto. em, y bueno, y que esperamos que lo puedan interiorizar. Así, podríamos hablar de distintos ejemplos de testing que pueden llegar a tener, pero además, em, si nos vamos a la teoría, que hoy ya no la vamos a alcanzar a ver, pero básicamente puedo hacer un pantallazo de lo que íbamos a ver y que tiene que ver con en qué consiste este modelo, ¿no? De pruebas y de implementación. Y en el primero, cuando hablamos de un modelo de pruebas, hablamos eh, o de implementación, uno tiende a pensar que esto no se documenta, que esto no va a no hay un modelo porque al final estamos programando, pero la verdad es que sí tenemos un modelo de clases, sí tenemos un modelo de implementación y sí tenemos un modelo de testing. Lo que pasa es que es algo como más de organización porque realmente el testing es algo que se ejecuta día a día, ¿no? Al final o a medida que se van implementando. Entonces, en este modelo de implementación, nosotros lo que vamos a hacer es describir o bosquejar dónde están implementadas estas clases en un elemento de UML que se conoce como componente. Y los componentes eh, son archivos, básicamente, son elementos físicos que existen, que son a su vez reemplazables, que son intercambiables y que nos indican a dónde están implementadas las distintas clases.
Si nos vamos al ejemplo del cajero, vamos a ver que el cajero tiene una bandeja para la salida de dinero, una pantalla, van a tener botones, qué sé yo, otro receptor de dinero, un contador de efectivo y todos estos elementos que forman la periferia del sistema, que son interfaces, tienen que tener su contraparte en forma de software, ¿no? Que son los drivers que manejan todos estos sensores. Por otro lado, podría tener un controlador, si hablamos del modelo vista control, y vamos a tener también entidades. Entonces, todo muy lindo en el modelo de clases, pero ¿dónde están las clases? Porque acá hay como 10.000 archivos y no sé dónde está cada uno. Bueno, la idea es que nosotros vamos a decir, bueno, este es un sistema que lo programamos en C++, así que yo acá voy a tener el archivo que se llama cliente CPP y es donde voy a estar materializando todas las clases que tengo acá. Luego voy a tener salida CPP, donde voy a poner todas estas clases que están acá, ¿no? Porque acá estas son conjuntos de clases. Una o varias clases se implementan en el mismo componente. Así, en una gráfica, podríamos decir que en el modelo de implementación tiene una traza hacia el modelo de diseño en donde una o varias clases se encuentran en el mismo componente. Y a la vez, luego de la compilación, podríamos decir que se va a generar un componente ejecutable, que es ese que tenemos ahí. Y esto es lo que se vería o lo que bosquejaríamos en el modelo de implementación que me interesa que sepan, porque en realidad hay otros más, como el modelo de despliegue o el modelo de interacción, que son modelos a nivel ya implementación, pero la verdad es que no tiene mucho sentido indagar en eso, a no ser que yo me vaya a dedicar a ser, no sé, ingeniero de no sé qué, ¿no? Para lo que nos compete a nosotros, nos interesa saber que hay un modelo de implementación, que en ese modelo gráficamente tenemos estos components que tienen, como ven, la nomenclatura, este estereotipo, esta sintaxis de escribirse como un cuadrado que tiene dos rectángulos sólidos de color azul, ¿no? Estos que están acá sería cómo se grafica un componente. O sea, si ustedes ven una clase con tres compartimentos, dirían, oh, es una clase. Si ustedes ven esto, tendrían que decir, oh, es un componente, porque así se llaman los elementos que forman el modelo de implementación. Aquí la definición, un componente es una parte física irreemplazable. ¿Por qué? Porque puedo cambiar ese componente por otro y voy a migrarlo a otro archivo, ¿no? El modelo de implementación está formado por componentes y estos están plasmados en un código ya elegido, como Java, C Sharp, etcétera, 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 ¿no? Así, cuando nosotros vamos a implementar una clase, va a terminar estando dentro de un componente físico, el cual hay que reflejar eh, y ver que se cumple, ¿no? Que en el sistema real las cosas están como estaban diagramadas, ¿no? Así, bueno, esto sería un poquito, ¿no? ¿Para qué se usa? Para validar que se hayan implementado bien los métodos que tiene adentro, para comprobar que tiene las mismas interfaces que las clases que están adentro, porque yo tengo una clase que tiene relación con otras clases, entonces se mantiene eso al estar todas programadas. Nosotros estamos acostumbrados que en NetBeans nosotros hacemos new class y hacemos una sola clase por archivo. Pero en realidad podría ocurrir que en un archivo tengamos muchas clases diferentes. Y eso hay que plasmarlo, ¿no? Porque el que vaya a mirar el código y decir, a ver dónde está esta clase, cómo está implementado, tiene que saber cómo fue realmente codificado nuestro sistema. ¿Sí? Y entonces este sería nuestro modelo de implementación. No vamos a ver mucho más porque el resto es directamente la implementación. Y es lo que han estado haciendo o hacen durante todas las materias que han estado viendo en esta carrera. Así que, bueno, la idea es que sepan que ese código se tiene que plasmar en algún punto del sistema para que yo lo pueda visualizar y pueda encontrar rápidamente. En cuanto al trabajo práctico y lo que ustedes tienen que hacer, vamos a tener dos temas, son similares. Algo estuvimos explicando la última vez de esto. No sé si acá se descargó, no se debería haber descargado. A ver, no sé qué tiene. Ahí está. Bueno, tenemos distintos temas. Este caso es el de la calculadora.
Y en este de la calculadora es muy sencillo, lo que tienen que hacer es probar una clase X como para ir probando, ¿no? Usando este JUnit. Entonces el trabajo práctico lo que les pide es que creen un calculator test con un cierto delta y creen los métodos after, before, before class. Y acá, a ver, siéntanse con la libertad de hacer lo que ustedes quieran ahí también, ¿no? Por ejemplo... Yo acá les pongo que usen este thread para que muestre el nombre del método. Traten de que esto funcione, porque bueno, a mí me ha funcionado, si no, no se los pondría en el práctico. Em, y por ejemplo, que haga algo, por ejemplo, puede mostrar la fecha de hoy, personalícenlo, que un nombre muestre el nombre de ustedes, los del grupo, lo que sea. La idea es que haya un after, un before, after all y before all para todos. Y que después probemos algunos métodos. La calculadora normalmente ustedes la tendrían que implementar con los métodos clásicos, suma, resta, multiplicación y división. Y la idea sería que prueben todos estos métodos a ver si suma bien o si suma mal, si resta bien o si resta mal. Y hay un método especial que es el test divide cero que esperaría que si le mando un cero me largue un arithmetic exception, ¿sí? O sea que esto es lo que tendrían que hacer, que haga un arithmetic exception cuando le pase un cero y que divida cuando le pase un argumento distinto de cero, ¿no? Obviamente, esta excepción, arithmetic exception, la va a alargar la clase. Perdón. No va a alargar la clase Salud. calculadora. Gracias. Y nosotros cuando hagamos el test, debería arrojar la excepción o no debería arrojarla. ¿Eh? Cuando le paso un cero, espero una excepción. Cuando le paso un cero, que haga una división. Pueden ponerlo en métodos separados. Por último, más cerca del final, podríamos empezar a hacer una parameterized class. Acá yo les pongo estos valores, qué sé yo, 8 más 7 que largue 15, 2 más 0 y que largue 20. Obviamente que algunas tienen que fallar, otras tienen que tener éxito, porque obviamente que depende del método, ¿no? Probar con valores negativos, probar con valores positivos, probar con valores con coma. ¿Qué hace cuando pasan estas cosas? ¿Cómo reacciona mi aplicación? Y ahí es que ustedes van a hacer el test. Si tiene lógica lo que les arroja, es porque está bien. De cara al final, entonces lo que haríamos sería crear una suite que yo les he puesto acá que se llama My Suite Suite, pero ustedes podrían crearle el nombre que quieran, la verdad, mejor si lo personalizan y que esto tenga, así como lo vimos en los ejemplos, un run with suite class. Y acá vamos a incluir qué es lo que queremos que corra. Las dos clases que les pido que creen antes. Para realizar correctamente esto, tienen un ejemplo de un profesor que calcula la carga horaria, que es esto que estuvimos viendo acá, ¿no? El profesor que calcula la carga horaria y hace esta distribución. Bueno, ese ejemplo que lo tienen subido, lo miran y más o menos es algo similar, que sé yo, una base, por si no saben por dónde arrancar, pero creo que está bastante claro. El tema número dos, en lugar de una calculadora tienen que hacer un conversor de dinero, que es más o menos lo mismo, así que no deberían tener dificultades. Empezaríamos haciendo primero la clase base y después hacemos el JUnit, ¿no? Así que, bueno, este sería el trabajo práctico. ¿Ok? Any questions? Not at all. No, Bueno, voy a cortar parece entonces. interesante, más sencillo también. Sí, en realidad. Recording stopped. En realidad, al principio, cuando lo ves, después te das cuenta de que es fácil de hacer. Obviamente, si hacer casos de prueba fuera más difícil que probarlo manual, y bueno, mejor lo pruebo manual, ¿no? Obviamente hay algo que hay que aclarar acá. No todas las pruebas se pueden automatizar y ya no todas las pruebas se quieren automatizar. Yo lo que a veces quiero o pretendo es pruebas manuales, porque hay procesos críticos que no quiero dejarlos al albedrío ahí de una mala configuración. Entonces, yo como regla pondría que un 20% o 10% de los casos se tendrían que hacer manual, se deberían hacer manual, porque
es algo que necesita por ahí del expertise de un tester, que más que dejarlo como una prueba en lote. Hay pruebas que son rutinarias, tipo ABM, esas las mando al lote. Y después yo me encargo de chequear pruebas más críticas, ¿no? Así que testear no es nada fácil. Testear requiere un cierto nivel de experiencia que se va a conseguir a medida que yo voy haciendo estos tests y que hay veces en donde nuestro trabajo, que es muy voluminoso, vamos a decir, todo esto lo voy a mandar a pruebas automáticas y esto me lo quedo yo porque lo quiero probar yo en persona. ¿Sí? Vamos a seguir viendo más de testing el día lunes. Pónganse presente la clase, la palabra clave de hoy, ah, no me sale, pero es after class. ¿Sí? Esta va a ser nuestra palabra de hoy. Ponerse presente con una annotation ahí. After class. Pueden, les encargo que miren los videos y vamos a ver si el lunes lo que hacemos es ver el resto de lo que serían las pruebas de integración, las pruebas de usuario y todo esto de que Profe, consiste en probar. Sí, profe, te oigo. ya que estamos, le consulto porque el tema de la asistencia está mal. Ah, ¿tu asistencia estaba mal o la de todos? Hay varios que tenemos 0% de asistencia. Ah, dale. Bueno, lo voy a revisar. Debo Yo haber miré cambiado del, algo. del Excel y en donde nosotros cargamos estoy, o sea, no Está se están bien, no, cargando eso es lo del otro lado. importante. Lo que ustedes carguen con el formulario va a estar bien. Eso es lo que va a valer. Yo lo que Ah, bueno. después, lo que está pasando es que está haciendo mal el cálculo porque está tomando una columna vacía. Quizás yo le inserté una columna a la planilla y empezó a tomar mal el cálculo. Pero es cuestión de corregirlo y ya les va a figurar bien la asistencia. No dejen de ponerse presente, la suma y el conteo va a estar y lo que voy a hacer es arreglar la fórmula para que lo muestre nuevamente de forma correcta. ¿Ok? Sí, sí, gracias, profe. Bien. Bueno, dicho esto, los despido, que tengan un buen fin de semana y nos encontramos el lunes para continuar Buen con fin lo de de profe. testing. Les Que la encargo que pase miren bien, los profe. videitos Buen fin de. y bueno, ya nos queda menos, ¿no? Profe, Máximo, quizás arroba clase la palabra clave. afterclass, @afterclass, así. Gracias. Ya, buen fin de profe. Hasta Buen fin Nos Buen de... vemos, fin de buen fin para de. todos, a practicar y luego descansar, ¿no? Nos vemos.